Muy buenos días, bienvenidos al seminario web Lidera la nueva normalidad en la industria de telecomunicaciones. NAE les da la más cordial bienvenida a este círculo de expertos. Tenemos entre nuestros participantes muchos líderes y expertos de la industria. Por la industria telco tenemos a Bruno Lanchero, subdirector de Telefónica Tech Seguridad. Por Televisa, a Leonel Leiva, director comercial de Televisa Telecom. Por Telmex, Luis Alejandro Castro, gerente comercial y de operaciones. Por la industria de TI, a Guillermo Solomon, director ejecutivo de transformación digital de Huawei Latinoamérica. Y Enrique Leiva, de cuentas estratégicas de NEC. Por parte de asociaciones de la industria y Venture Capitalist, tenemos a Gabriel Sekeli, director general de la Anatel, y a Marco Antonio Galván, chairman y CEO de Futurist Thinking. Por NAE, tenemos a nuestro fundador y CEO, Cristóbal Escoa, de NAE Global, y Cecilio Pato, director general de NAE en México. El formato que seguimos será el siguiente. Tendremos una pregunta principal por panelista y luego una participación o comentario sobre alguna de las preguntas que realicemos a los demás. La primera participación será de 2 minutos y la segunda de 1 minuto. Los micrófonos permanecerán cerrados, así que los participantes tendrán que abrir su micrófono cuando quieran participar. También los participantes podrán comentar alguno de los temas adicionales que estamos discutiendo hoy, simplemente señalándolo así en el chat y se les abrirá discusión. Al terminar la discusión de los participantes, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Responderemos lo que nos dé tiempo en el tiempo del webinar y después, si queda alguna pregunta adicional, podremos responderlas. Se responderán todas las preguntas en el LinkedIn de NAE. Trataremos 5 temas principales aquí. La nueva normalidad y qué significa para la industria de telecomunicaciones, tendencias e indicadores clave de las empresas telco, servicios empresariales, comportamiento del consumidor y reposicionamiento de la industria. Entonces, vamos a iniciar con nuestro panel. Cristóbal Escoda, CEO fundador de NAE. Esta pregunta es para ti. El Estado mexicano ha adoptado el término nueva normalidad para referirse a este periodo post-cuarentena. En Europa ya van adelantados, están abriendo los negocios, están saliendo a la calle. En tu opinión, ¿qué será verdaderamente diferente y qué continuará sin cambio en la nueva normalidad? Gracias, Andrés. Antes que nada me gustaría daros las gracias porque para mí es un auténtico placer poder participar en este webinar acompañado de panelistas tan relevantes del sector de las telecomunicaciones en México y poder compartir reflexiones y debatir conjuntamente pues, cómo va a ser esta nueva realidad para todos. En relación con tu pregunta, más allá de las consecuencias económicas que esta crisis evidentemente va a provocar, parece muy claro también que el impacto va a ir más allá, ¿no? Va a tener un impacto a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo, a nivel científico. Y esto ya nos está condicionando y va a condicionar más, pues una vez salgamos de la crisis y entremos en esa nueva normalidad, nuestra manera de vivir y nuestra manera de entender el mundo. Esto, bueno, lo que nos lleva es a pensar de que puede ser un buen momento para repensar y priorizar aquellos aspectos vitales para un desarrollo más sostenible y un progreso de nuestras sociedades. Por tanto, no lo tenemos que ver como una amenaza, sino una oportunidad para, a partir de los aprendizajes que estamos teniendo durante estos meses de confinamiento, pues poderlo llevar a esa nueva realidad que realmente haga que nuestra sociedad se desarrolle de otra manera. Una de las cosas que claramente van a ser diferentes va a ser la forma de organizarnos para trabajar y relacionarnos tanto a nivel personal como a nivel de negocios. Y en ese aspecto, en ese punto, pues el teletrabajo, ¿no? Aunque a mí me gusta más utilizar otro término, yo le llamo pues, un puesto de trabajo flexible y ubicuo, porque creo que lo describe mejor, pues va a ser una nueva realidad que va a perdurar. Algunos datos relacionados con esta nueva manera de trabajar, ¿no? Y de hacer negocios. AT&T ha visto que los empleados en remoto trabajan hasta casi 5 horas más al día que cuando estaban en la oficina. Compaq, por otro lado, ha visto un incremento en la productividad de entre un 15 y un 45% dependiendo de los perfiles y del tipo de rol y de actividad. American Express ha visto cómo su productividad se ha incrementado en más de un 40%. Y luego, por otro lado, no desde un punto de vista de productividad y eficiencia, sino desde un punto de vista de satisfacción, de bienestar de los empleados, pues bueno, las personas están más felices, trabajan mejor y seguramente por eso el performance y el rendimiento es mayor, ¿no?
La flexibilidad en el puesto de trabajo permite a las personas elegir cuándo, dónde y cómo trabajan. Y por un lado eso nos da pues, un mayor rendimiento, pero por otro lado también facilita la conciliación de su vida profesional y personal. Pero es que aparte de estos hay otros beneficios. En el momento en que la cultura de la compañía permite al talento que pueda trabajar desde cualquier sitio, inmediatamente todo nuestro pool de personas se convierte en global. Esa mayor confianza en las personas, no tener que estar viendo cómo trabajan y controlando los horarios, lo que también permite es generar un entorno con un performance y unos resultados mayores porque las personas se sienten más empoderadas y una mayor sensación de control, de autogestión de los empleados, de su tiempo y de su entorno de trabajo. Por supuesto que hay ahorros de costes y tiempo en desplazamientos, en viajes, en coste de oficinas. Y finalmente, y no por eso menos importante, volviendo al punto de cómo replantearnos cómo va a ser esa nueva sociedad, lo que vemos es que esto es una oportunidad, ¿no? Para que haya un mayor reequilibrio territorial y social, ¿no? Ya no es necesario estar en las grandes ciudades para poder participar en proyectos relevantes, en estar en compañías de primer nivel y poder aportar independientemente de tu ubicación y de tu procedencia. Con lo cual vemos pues, bueno, un nivel de democratización mayor gracias a lo que el teletrabajo nos está permitiendo y nos va a traer a futuro. Nos hemos visto forzados a teletrabajar durante muchas semanas y lo que hemos visto es que la tecnología, cuando la hay, pues nos lo ha facilitado. Esta crisis, haberla vivido hace 10 o ya no digo hace 20 años, habría sido imposible, ¿no? En mayor o menor medida, todos los países a nivel mundial hemos podido adaptarnos y lo que hemos visto, ¿no? que esta nueva realidad, pues bueno, nos trae, como comentaba antes, una serie de ventajas y, por tanto, en mi opinión, este cambio ha venido para quedarse. Ya no hay marcha atrás en relación al teletrabajo. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que ver cómo sacar el mejor provecho, corregir aquellas cosas, aquellos desajustes, ¿no? Bueno, el trabajar de manera continua desde nuestras casas, con esa intensidad con la que lo estamos haciendo, pues es un aspecto seguramente a mejorar y que tenemos que aprender y ver cómo autogestionarlos mejor. Pero en cualquier caso, pienso, y como yo piensan muchos empresarios, y cada vez, bueno, la mayoría de la sociedad, de que va a haber esta nueva realidad va a llevarnos a una manera de trabajar y de relacionarnos muy distinta, donde la presencialidad, ese concepto que traíamos adquirido y que nuestras culturas llevaban tan adherido a nuestra manera de vivir, ya no va a ser necesario. Muchas gracias, Cristóbal. Enrique, nos comentaba sobre esta nueva realidad. ¿Qué es realmente nuevo y qué va a seguir siendo igual en esta nueva normalidad? No te escuchamos, hay que abrir tu micrófono. Ahora sí, ¿me escuchas, verdad? Perfecto, te escucho perfecto. Ok, muy bien. Sí, mira, muchas gracias por la invitación a este foro. La verdad, hay muchas preguntas y muchos esquemas que nos estamos haciendo ahorita de cuándo y dónde, ¿no? Pero básicamente enfocando un poquito a cómo están viendo los operadores o cómo están viendo la gente hacia dónde se están dirigiendo pues las necesidades, pues. O sea, básicamente es que con todos estos efectos de la pandemia, las redes básicamente se estresaron, ¿no? O sea, el tráfico cambió. O sea, más bien cambió la demanda de tráfico debido al éxodo de los empleados de las oficinas a las casas, teletrabajo, home office o como le quieran llamar, ¿no? Y además la demanda se fracciona, ¿no? O sea, cuando íbamos a la oficina había un enlace de mucha capacidad y ahí estábamos todos. Y si, por ejemplo, hacíamos una reunión de 10 personas o de 5 personas, lo que sea, entrábamos a una oficina, en una sala, seguía el mismo enlace de la oficina compartido para todos,
y conectado a un operador, ¿no? Pero aunque el enlace sea grande, cuando nos cambiamos hasta a la parte de teletrabajo o home office, para poder recrear esa misma junta requerimos el uso de 10 enlaces. Por ejemplo, si fuéramos 10 personas, ¿no? 10 enlaces, uno a cada una de las casas participantes. Y no es nada más, en algunos casos es un enlace de voz nada más con el celular, pero en la mayoría de las veces estamos tratando de hacerlo para sentirlo a lo mejor un poquito más similar. Tenemos un enlace que aguante un buen video streaming, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que se genera un pico de demanda en las áreas residenciales y se cambia el énfasis de un solo enlace corporativo de alta capacidad a 10, 20, 50 o 100 enlaces para poder hacer el teletrabajo, ¿no? Entonces, esto afecta no solamente a las redes fijas, ¿no? Sino a las móviles también, ¿no? Y en el caso de las móviles también hace mucha falta seguir con la evolución de estas redes móviles, que va a tener que hacer un catch-up hacia la nueva normalidad, ¿no? Y la nueva normalidad, todo el mundo espera que no, ya a partir de junio, julio, agosto, septiembre, vamos a regresar y todo va a ser happy ever after, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que aquí tenemos que también buscar el apoyo del gobierno para el crecimiento de las redes móviles con calidad, o sea, y el foco de toda nuestra industria es en esa brecha digital que significa el darle a la gente las herramientas para que pueda evolucionar a esa nueva normalidad, ¿no? Y el costo principal de esto es el espectro, ¿no? Entonces, aquí, mensaje para el gobierno también, debería de bajar los costos. En el caso de México, el costo del espectro es el costo más caro que hay en Latinoamérica y bueno, impacta directamente al usuario final. Entonces, no solamente revisar la parte del espectro, sino también el foco del gobierno en gobierno digital, ¿no? O sea, de manera de que sea mucho más fácil ajustarse a la nueva normalidad. En algunos casos, pues, la nueva normalidad, o sea, no se había sentido en las comunidades rurales, por ejemplo, pero, o sea, va a llegar ahí y esto tenemos que estar preparados. Otro tema que a mí sería interesante analizar es, o sea, ¿qué vamos a hacer o cómo nos vamos a preparar para que las empresas americanas y japonesas que están retirando o que se vayan a retirar de fabricar en suelo chino, las podamos atraer? Las podamos atraer y que podamos aceptar y darles servicios para fábricas modernas y a lo mejor con robótica o demás, ¿no? Y necesitamos también la parte de 5G y IoT, ¿no? Y la otra es, yo creo que el tema central de todo es cómo hacer que los usuarios o todos los mexicanos mejoremos nuestra vida con el uso de las telecomunicaciones. O sea, cómo podemos darle capacidad a la gente en la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que mejore su vida? Por ejemplo, una es teleasistencia médica, ¿no? Entonces, para mí, esas son las preguntas que debemos analizar, que debemos de contestar cada uno de nosotros en base a nuestras habilidades, en las ofertas de soluciones con las que contemos o con la que cuenta nuestra empresa, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. ¿Algo más? Nada más, no, nada más. Okay. Guillermo, tenemos un cambio estructural en la economía y en la sociedad. ¿Cómo enfrentar este cambio desde la industria de telecomunicaciones? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 10 años? Cristóbal, Andrés, todos los amigos de NAE y compañeros panelistas, primero, muchas gracias por la invitación y es un honor estar participando en este panel y utilizando las tecnologías de esta nueva normalidad. Mira, el COVID-19 es un parteaguas para el mundo y ha agilizado la transformación digital a que en 3 meses se ha hecho lo que se pensaba hacer en 2 años, ¿no? La digitalización ha sido un factor mitigante en la forma en que la sociedad ha manejado los impactos del brote. Sin embargo, con varios países ya en recesión, los operadores deben fortalecer más sus redes para un futuro inmediato y proyectar cómo deben de verse en 5 o 10 años. Mira, la humanidad ha dependido tanto
para su desarrollo en los últimos 150 años en la interacción social que hemos engendrado las grandes urbes con los problemas que todos conocemos que conllevan, ¿no? La contaminación, el estrés, la inseguridad, los espacios limitadísimos y muy caros para vivir y para trabajar, ¿no? Hemos construido carreteras, aeropuertos para conectar estas ciudades, redes para surtir alimento, agua, luz, en estas zonas hiperpobladas. O sea, nuestra conectividad ha sido más física que digital. Y así está formada nuestra sociedad hasta hoy. Estamos tan mal conectados hoy, si nos comparamos a nuestro futuro en 10 años, que nos mantenemos como muéganos unos encima de otros. La pandemia yo creo que nos ha ayudado a abrir los ojos. Yo pienso que las inversiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones van a cambiar rápidamente hacia el despliegue de 5G y la fibra óptica como base en cuanto a conectividad, pero además también hacia la automatización de las redes en cuanto a su diseño, su despliegue, por supuesto la operación y mantenimiento y la estructuración también comercial, ¿no? De los productos y los servicios que ofrezcan a sus clientes. Lo que los va a enfocar también a invertir mucho en inteligencia artificial, en la parte de Big Data, toda la parte de Machine Learning, de Deep Learning, de motores de entrenamiento, por supuesto la parte de robótica, ahora que se está manejando todo remoto, la nube, por supuesto, y más todavía en la parte del Edge Computing y las MECs en la parte de los móviles, el Internet de las cosas y la ciberseguridad, pero todo esto con una visión holística, ¿no? Y todo esto, con todas estas tecnologías, van a ser el motor de crecimiento de la industria, pero también de la sociedad. O sea, armaremos redes y soluciones para un mundo hiperconectado. La gente no tendrá que desplazarse mucho y va a ser un mundo donde la automatización va a hacer que la productividad y la eficiencia sean exponencialmente mejores. En un futuro, aunque las ciudades sean inteligentes, yo creo que el tamaño de las mismas va a comenzar a disminuir dramáticamente y probablemente no sea en los próximos 5 años, pero sí en los próximos 10, quizás hasta 20 años, van a empezar a disminuir de forma sistemática y así va a ayudar mucho a disminuir el tráfico de autos y de gente y también los riesgos de contagio de enfermedades y todas estas cosas que hemos creado o que hemos generado como problemas al tener que hacer estas grandes ciudades donde se concentra la población por precisamente tener que tener esta dinámica social de comunicación física, ¿no? Entonces, como ya no va a ser necesario, cada quien va a poder estar más separadito y eso va a limitar también la posibilidad de que nos enfermemos, ¿no? Que es lo que pasó precisamente con esta pandemia. Yo veo un mundo donde las zonas rurales van a estar hiperconectadas y generando muchísima más riqueza. Además, esto hará que haya mucho más igualdad, pues la educación y la salud y las herramientas modernas llegarán a todos lados. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Solomon, director ejecutivo de transformación digital de Huawei. Marco Galván, CEO, Chairman de Futurist Thinking. ¿Qué opinas? ¿Cómo complementarías este punto? Mira, coincido totalmente con los argumentos de mi colega y si bien es cierto que los operadores deben, sin duda, crecer su infraestructura y modernizarlo, sin duda hay una importante incertidumbre en los mercados financieros y en el riesgo del inversor que ha aumentado de forma importante. Por otro lado, los operadores están pasando por una clara dificultad de monetizar los crecimientos de tráfico. Y, por ejemplo, en la pandemia el tráfico creció de tal forma que prácticamente se comió 12 meses de CAPEX de los operadores. Y naturalmente también por las dificultades propias de la pandemia, el OPEX ha aumentado. Entonces, lo que necesita haber es una regulación, una serie de políticas públicas que puedan fomentar un mayor correlato entre los ingresos de los operadores y la inversión, básicamente facilitando a los propietarios de las redes monetizar el tráfico que cursan. Un tema que se ha puesto otra vez en la mesa es el tema de la neutralidad de la red, donde los operadores son los que invierten y el valor se ha migrado hacia otros jugadores que no
invierten en infraestructura. Y el tema de la neutralidad de la red es un tema que se ha empujado desde Europa, particularmente por Telefónica, y recientemente escuché a Carlos Slim también haciendo una declaración de este tipo. Sin duda, el tema de la neutralidad de la red no es como se pensó en el pasado. Viene 5G, viene un componente importante de 5G desde el punto de vista tecnológico, pero también como fuente de ingresos para los operadores, que es el slicing. Si no existen las reglas adecuadas para poder monetizar eso, 5G tendrá retos importantes para su masificación. Y lo que vemos en el entorno internacional es que las inversiones muestran incrementos mínimos o en algunos casos decrementos. Y por otro lado, en el caso mexicano, es muy claro que hay una falta de competencia entre plataformas, que es un grave inhibidor de la inversión en fibra óptica. Me refiero particularmente a que Telmex no puede dar servicios de televisión, lo cual hace que su caso de negocio para desplegar fibra óptica a la casa se limite a zonas de alto poder adquisitivo. Si no tiene un componente de ingreso adicional, sin duda no tendrá los incentivos para invertir y en consecuencia la fibra óptica estará limitada solamente a unos cuantos sitios. Fibra óptica es un componente fundamental para 5G, sin fibra óptica no hay 5G. Y bueno, las políticas públicas, particularmente las españolas, han sido muy exitosas en impulsar el crecimiento de fibra óptica, tan es así que es el campeón, uno de los campeones mundiales de adopción de fibra óptica, gracias a una buena política pública. Entonces, se necesitan mover estas variables que puedan crear un movimiento del inversor, porque en el statu quo no hay grandes incentivos para la inversión. Unos no tienen competencia y por otro lado, los que pueden invertir tampoco tienen un incentivo de crecimiento de ingresos. Entonces, y con esto concluyo, creo que hemos tenido en los últimos tiempos una regulación tendiente a corregir fallos del mercado, que ha tenido, digamos, un impacto positivo en términos de acceso al servicio, pero lo que es cierto es que también ha tenido una consecuencia importante desde el punto de vista de los operadores todos, que es la erosión de la rentabilidad del sector. Y ahí ya ha desaparecido básicamente el estímulo para innovar. A pesar de que están disponibles tecnologías como 5G y otras tecnologías transformacionales, el estímulo para innovar ha desaparecido por parte de los operadores. Y más en los próximos meses, donde tendremos una contracción del empleo, desaparición de empresas, la caída del GDP, aunque esperemos que nuestro índice de felicidad y bienestar crezca en la misma proporción, pero creo que los operadores de telecomunicaciones no pueden pagar con esos bonos de felicidad. Y en consecuencia necesitamos mover las variables y entonces, como bien decía, el costo del espectro, que para algunos operadores, como fue el caso de Telefónica, representaba el 15% del total de sus ingresos. Esa es una cosa que no tiene mucha referencia a nivel internacional. Y son de las variables que hay que mover. De tal suerte que, regresando y concluyendo, el tema de que los operadores deben fortalecer su infraestructura, sí, pero no es solamente función de los operadores. Aquí es donde las políticas públicas tienen un papel fundamental de remover los estímulos para innovar. Y bueno, lanzo una pregunta al panel, y es si seguiremos usando estos modelos de regulación europea que hemos tomado en México y gran parte de Latinoamérica. Son modelos de regulación que han demostrado que no fomentan la inversión en infraestructura. ¿Seguiremos con ese modelo o tenemos que sacudir el avispero? Gracias. Perfecto. Un breve anuncio para el público. Tenemos abiertas las preguntas. Por favor, envíenos sus preguntas en la plataforma. Las iremos respondiendo en la sección final de preguntas y respuestas en la medida en que vayan
llegando. Las que no podamos responder se responderán en la página oficial de LinkedIn de NAE. Responderemos todas sus preguntas. También para los panelistas pueden participar en un comentario adicional a los dos que tienen considerados. Solamente envíennos un mensaje. ¿Alguien quiere tomar la pelota que acaba de lanzar Marco? Yo quería hacer un comentario respecto en relación a lo que ha comentado Marco, de que evidentemente hacen falta políticas públicas, ¿no? y regulación que fomente la inversión en el despliegue de redes de ultra banda ancha, ¿no? De redes de fibra óptica sobre todo. Comentaba el caso de España. Sí que es cierto que desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de la administración, se dieron unas condiciones que lo favorecieron, pero fue realmente la inversión privada. Y la inversión privada, los operadores lo que se están dando cuenta ahora, y yo creo que es una lección que se podría sacar y ver cómo aplicar en México y en otros países del mundo, ¿no? donde hay todavía ese gap desde el punto de vista del despliegue, de cobertura de las redes de fibra, y es que los operadores se están dando cuenta cada vez más que la fibra, llegar al cliente no es el elemento diferencial en el momento en que ya hay una cobertura pues cercana al 80, al 90%, como es en el caso de España, ¿no? Y lo que están planteándose ahora es compartir esas redes. ¿Por qué no, ahora que está todo todavía por construir, llegar a acuerdos de compartición y construir redes que puedan ser utilizadas por más de un operador? Y no estoy hablando de redes públicas o redes neutras, sino coinvertir para llegar al usuario final y luego pues competir a nivel de servicios. Eso en España y en otros países de Europa, también como Francia y Portugal, donde la penetración de la fibra es muy alta, es lo que está pasando en estos momentos, que los operadores están poniéndose de acuerdo para las zonas donde todavía no hay fibra, construir conjuntamente, y los que ya tienen fibra en determinados territorios, ver cómo abrirla al resto con ofertas mayoristas muy competitivas que desincentivan que esos operadores desplieguen su propia infraestructura. ¿Por qué? Porque han visto que eso ya no es un elemento diferencial, que han hecho grandes inversiones, que se han apalancado mucho y que la manera de rentabilizar eso es compartirlo y no cada uno construyendo su infraestructura. Entonces yo creo que es algo que bueno, una lección que yo creo que en México pues habría que ver cómo adaptarlo evidentemente al contexto y a la realidad de aquí, pero que yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y evidentemente ahí el regulador y el gobierno, pues bueno, puede actuar para fomentarlo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Tenemos ya varias preguntas llegando. Envíenos más preguntas, las vemos muy interesantes y las vamos a contestar al final de la intervención de los panelistas. Gabriel Sekeli, director general de la Anatel. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Problema técnico más temprano, pero se resolvió afortunadamente. Creo que de todo lo que escucho de los colegas panelistas hay una conclusión muy importante, que un reto para las empresas de telecomunicaciones será diseñar nuevas estrategias diferenciadas para diversos tipos de demanda que se han hecho manifiestas más que nunca durante esta etapa de crisis global que hemos vivido. Y mucho se ha hablado de los conectados, el estrés sobre las redes producto de la demanda, que además cambió en patrones diversos, como explicaba Enrique Leiva, mucho más el uso de las redes fijas que de las móviles, y por tanto de la ubicación, los puntos donde está esa demanda, y eso obviamente en un mundo de home office que prevalezca va a significar cambios importantes. El mundo 5G, decía Marco, no va a haber fondos ahora para invertir por un tiempo, por diversas razones que han afectado la capacidad de las empresas. Correcto, pero creo que también está el mundo de los desconectados, que se ha hecho manifiesto. En México hemos tenido, por ejemplo, las clases para los niños, y resulta que un enorme porcentaje de los niños viviendo en zonas de cobertura, no los que ni siquiera tienen cobertura de las redes, no han podido accesar porque no tenían el punto en casa para el acceso o el equipo.
Y eso se multiplica en muchos países, no solo de América Latina, como ustedes saben, y presenta otro tipo de reto a qué tipo de estrategias de inversión diseñar. Lo que yo creo es que sería lamentable que volvamos a la normalidad, pensando, como lo decíamos antes, pensando muchas veces algunos supuestos muy simplistas de que o los mercados se van a encargar, o cuando se pone muy entusiasta un actor público, un gobierno, que va a poder sustituir el argumento que presentan, la acumulación de conocimiento y experiencia de varias décadas de las empresas, iniciando proyectos controlados por el Estado, que sabemos cuál es su destino y que no van a lograr sus objetivos. Entonces, las nuevas estrategias de inversión distintas que se requieren en los diversos mundos que estamos hablando ahora, es lo que representa para mí el gran reto de las empresas, una imaginación diferente. Y para que sea exitoso, y con eso concluyo porque no quiero tomar demasiado tiempo, creo que sería un error que sigamos encerrados en nuestro mundo, nosotros mismos nos escuchamos siempre, los que estamos en las telecomunicaciones, y no salir a otros mundos a los que tenemos que acercar. Doy un ejemplo de la labor que yo estoy proponiendo a nuestro consejo en la Anatel en México que llevemos a cabo en las próximas semanas y meses. Nos tenemos que acercar a todo el sector salud de este país y conocer a fondo cómo vivió la pandemia, en qué le ayudó la tecnología disponible y cuáles fueron las lagunas y los severos problemas que experimentaron, por lo que no hemos hecho todavía desde la industria de telecomunicaciones. Y como eso, creo que debemos de ir a otros sectores, los que más prometen para el mundo 5G, automotores, por ejemplo, o la industria de las finanzas. También acercarnos y entender qué diferencia hizo la experiencia de estas 10 semanas de confinamiento para su negocio, porque para muchos se han vivido experiencias inéditas y desde el mundo de las telecom tenemos que suscitar, que promover ese diálogo con otros sectores, que son al final los que también pueden acercar o inversiones o la certeza de que las inversiones que hagan las empresas valdrán la pena. Ese es lo que yo creo que es el gran reto para todos. Muchas gracias, Gabriel. Cecilio Pato, director general de NAE en México, ¿qué opinas sobre este tema de la brecha digital en Latinoamérica? ¿Cómo se ve con respecto a Europa? ¿Cómo opinas a este respecto? Bueno, es un tema que ya hemos conversado, ¿no?, alguna vez con el mismo Gabriel, donde efectivamente pues nos preocupa de la misma manera. Vemos como ese gap ya existía, ¿no?, entre Europa, Estados Unidos, ¿no?, Asia y lo que es en sí Latinoamérica o en concreto México. Y lo que vemos además es que ese gap va a crecer, ¿no? Hay ya estas zonas más desarrolladas que están desarrollando ese 5G, están desarrollando nuevos servicios para la ciudadanía. Y en cambio aquí lo que vemos es que efectivamente no hay esos estímulos para esa inversión. Apenas algunas operadoras están amortizando o empezando a amortizar toda la inversión de red 4G. Tenemos una infraestructura de fibra que aún necesita un impulso importante en el país para conseguir favorecer esa implantación de 5G y esa implantación de nuevos servicios. Por lo tanto, pues lo que se visualiza, ¿no?, y la tendencia es a que ese gap va a seguir incrementando, ¿no? Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar esta crisis precisamente pensando en esas zonas, ¿no?, más desfavorecidas, donde hoy no tienen el apoyo de esa conectividad digital, ¿no?, que dan las telecomunicaciones, como hablaba. Y ya no solo es un tema de cobertura, como indicaba Gabriel, sino incluso de medios, ¿no?, de puntos de acceso en el hogar o de dispositivos adecuados, ¿no?, para poder seguir conectados en un momento de dificultad como este, ¿no? Ese gap va a crecer, tenemos que trabajar entre todos. Aquí hay referentes, ¿no?, a nivel telco en el país. Tenemos que tratar de trabajar en conjunto para mitigar este impacto y conseguir que cuanto antes avancemos a esa conectividad digital en todo el país, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilio. Marco Antonio Galván, CEO Chairman de Future Thinking. Las inversiones de capital y el OPEX obviamente se ven impactados en este periodo. Hay quien ha aumentado inversiones, hay quien lo ha disminuido. ¿Cómo ves el efecto y la tendencia durante la contingencia y posterior a ella del CAPEX y el OPEX de los operadores?
Bueno, sin duda hemos visto anuncios fundamentalmente en el sentido de reducción del CAPEX para este año. Estamos en un contexto donde los operadores están básicamente rediseñando los presupuestos. Sin duda, la caída de los ingresos en el corto plazo y mediano plazo van a ser algo importante en las decisiones de CAPEX. En el caso mexicano, un poco latinoamericano, los lanzamientos de 5G disminuyen en intensidad y o tamaño. Es claro que estamos frente a un ambiente de menores ingresos. Y lo que estamos viendo es que ya han habido una tendencia de consolidación y eso sin duda continuará, las consolidaciones. Hemos visto también la salida de mercados, como es el caso de Telefónica, una parte de Telefónica Latinoamérica, el cambio de su participación accionaria y la invitación a otros accionistas a la toma del control. Y bueno, estamos en un ciclo donde tenemos un shock a la economía, un shock a los mercados financieros. Hay una disminución de expectativas del crecimiento futuro, en general de la economía, en consecuencia de clientes futuros o que los clientes actuales puedan consumir más. Incluso los clientes están buscando cómo tener un paquete de menores costos por la menores disposición de ingresos. Entonces eso pues trae una reducción en la inversión y en general, no solamente en el sector de telecomunicaciones. La reducción de la caída de inversión trae la caída de empleos y el consumo se contrae y seguimos en este ciclo poco virtuoso de crecimiento de la economía. Si bien es cierto que las empresas de telecomunicación históricamente se han visto menos afectadas por estos impactos, de hecho fue uno de los sectores menos impactados, sin duda fue impactado. Y la industria de telecomunicaciones no se va a recuperar sino hasta dentro de 4 años aproximadamente. Y eso son todavía pronósticos hipotéticos. El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar la semana pasada, estamos recibiendo información de las economías de los distintos lugares y estamos recibiendo datos mucho peor de lo que esperábamos. Entonces, el estímulo para la inversión en el sector de comunicaciones es más que importante. Sobre todo, hay que recordar que, por ejemplo, en las inversiones de banda ancha fija, los consumidores cada vez consumen más, los precios son iguales o bajan, entonces el costo de rendimiento de gigabit vendido es mucho menor y va a llegar a un punto en donde puede ser que llegue a 0 en el muy corto plazo. Es decir, mientras más consuman los clientes y los precios bajen, entonces, bueno, no hay pocas industrias que tienen ese dilema de que tienen que invertir cada 12 meses en duplicar su infraestructura de red y los ingresos no se mueven en la misma proporción, ¿no? Y por otro lado, las telecomunicaciones empresariales se verán afectadas por la desaceleración de la economía. Es evidente que va a haber un gran aumento del desempleo, cierre de empresas y una disminución general de la actividad económica, ¿no? Lo cual que provocará una disminución importante de los ingresos por servicios empresariales. Y en particular los servicios móviles de las empresas son las que tendrán más dificultades por lo pronto en este 2020. Y por otro lado, los costos de operación han aumentado. Los operadores hacer que su fuerza de trabajo vaya a hacer instalaciones o despliegues se complican en estos tiempos. El clima de la pandemia continuará hasta que no todos estemos vacunados. El distanciamiento social quedará hasta ese momento, lo cual implica modificaciones en procesos, probablemente implicaciones en condiciones que pedirán los sindicatos, lo cual impactará en los costos de los operadores. Y estamos sin duda en un momento delicado en el que se encuentran las inversiones en infraestructura. Hemos tenido
una serie de condiciones que han favorecido sobre todo la compartición forzada de infraestructura, no libre a los intercambios comerciales como sí ocurren, por ejemplo, últimamente en España, en los temas de construcción de la fibra. Hay acuerdos que no tienen el carácter tan intrusivo como ocurre aquí en México con el operador dominante. Sin duda, hay un riesgo mayor del inversor a nivel general, ¿no? Y es una realidad que estamos también amaneciendo a un nuevo capítulo donde las preguntas que no era necesario plantear en el pasado, es necesario hacerlas así. El nuevo ciclo del inversor ya no se puede afrontar desde el mero fomento de la competencia, sino en el fomento de la cobertura, el fomento de la capacidad disponible. Es decir, las reglas que lo que hemos visto en los últimos años es que el aumento de la cobertura ha sido poca. La inversión se ha puesto donde ya había infraestructura, ha habido un beneficio de precios, pero lo que se refiere a lo que hoy es una necesidad de aumentar la digitalización del país, en otras palabras también es cobertura, entonces debe encontrar modelos en donde la inversión se facilite, tal vez eliminando barreras que en el pasado podían haber sido las de by the book, pero hoy debemos asumir unas decisiones mucho más pragmáticas de quién va a poner el capital requerido para poder tener o ofrecer servicios de telecomunicaciones o la ultra banda ancha. Porque hoy no existen los estímulos para dar ultra banda ancha en el país. Tenemos banda ancha ultra en Polanco, Santa Fe, pero sin duda en gran espacio no hay el estímulo para que entremos a una competencia de la ultra banda ancha. Y ya sin duda el tráfico y los minutos presentan aumentos vertiginosos, pero los crecimientos de ingresos son limitados. En otras palabras, todas las consideraciones que hagamos acerca de las prescripciones a los operadores que, deben de fortalecer su infraestructura, deben crecer, debemos ponerlas siempre en el contexto de su propia dinámica empresarial, de su propia capacidad de atraer dinero de inversionistas. Hoy el telco no es la mejor opción para invertir. Sin duda es mucho más interesante invertir en Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera. Si ustedes ven el mercado de valores, los rendimientos de unos y otros son distintos. Y por lado, aquellas empresas, las que tienen mayores rendimientos, son las más beneficiadas por la inversión de quien se invierte. Entonces tenemos esa cancha no pareja entre los que invierten, los operadores de telecomunicaciones, y las otras empresas que también hacen negocio. Entonces, tenemos un tema ahí, y sin duda hoy los tiempos requieren la adopción de reglas o pensar fuera de la caja para encontrar cómo se estimula la inversión. Hoy no estamos como hace 10 años en donde los operadores de telecomunicaciones eran un negocio extraordinario. Hoy ya los rendimientos empiezan a ser mucho menores. Y por otro lado, hemos visto en los últimos cuartos que ha habido un recorte en la reducción de los dividendos y en las previsiones de cash flow. Entonces, es importante ver la problemática de digitalizar todo también desde la perspectiva de los que invierten. Y esa es una cosa que normalmente yo no he escuchado mucho en los múltiples foros que he escuchado. Todos están de acuerdo que sí, hay que digitalizar y todo, pero te pones en los zapatos del inversionista y dices, ¿y qué hay? ¿Qué cosas nuevas hay? Porque ya de por sí el negocio tenía retos para satisfacer la demanda creciente y los ingresos decrecientes.
Entonces, bueno, ya para no prolongar mucho, con eso termino. Gracias, Marco Antonio. Guillermo, visitas comúnmente a los operadores de la región, conversas con ellos. ¿Cómo ven desde Huawei las tendencias de CAPEX y OPEX de la industria? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Marco tiene mucha experiencia en esto, pero yo he visto casos en China con los 3 operadores, igual en Corea del Sur y en Europa, por ejemplo, con TIM, que ha habido un aumento en los ingresos, apuntalado principalmente, sí, por los servicios fijos, obviamente, porque todo el mundo está trabajando desde casa, etcétera, remotamente, pero también en 5G con las redes móviles. También en muchos países ha habido apoyos fiscales por parte del gobierno para apuntalar estas inversiones con mayores deducibilidades, por ejemplo. También eliminando barreras arancelarias, disminuyendo o quitando impuestos al valor agregado a las terminales y a los servicios en pre y en pospago, ¿no? Para los usuarios finales o para el Internet, tanto fijo, alámbrico como inalámbrico. Entonces, bueno, estas cosas no existen en México todavía. Y en otros países de la región, apenas Panamá ha sido uno de los países precursores por parte del gobierno en apoyar a la industria en este tipo de cosas. Yo podría comentar que meter CAPEX en actualización y automatización de las redes es definitivamente una muy buena inversión. Primeramente, impacta al OPEX a la baja y disminuye el costo por usuario. Y segundo, mejora plausiblemente la experiencia del cliente, que es lo que nos permite contar con la fidelidad de los usuarios finales y así prolongar el lifetime value, que es lo que le da mayor valor a las empresas en el tiempo, su cantidad de clientes leales que tienen un valor no solamente diario, semanal, mensual o anual, sino en una vida completa en la que están teniendo los servicios con esa compañía. Todo esto impacta favorablemente la liquidez. Hoy por la mañana tenía yo una conferencia, estábamos dando un foro a un operador de República Dominicana y este operador dijo que no habían cambiado para nada a partir de la pandemia sus estrategias de inversión, que no las iban a frenar, pero que las iban a cambiar un poco para agilizar principalmente la 5G, la parte de la fibra y apoyar a sus clientes en la transformación digital. Ellos lo que quieren es precisamente previendo que por si llega a haber otra pandemia o esto se extiende, etcétera, pues tratar de automatizar las redes de tal manera que disminuyan los costos de OPEX plausiblemente para poder seguir siendo un negocio rentable. Por ejemplo, si actualizo una red celular, puedo tener a mis clientes en 2, 3, 4 y 5G en una misma antena y los radios simplificados. Todo esto pesa menos, usa un menor espacio, lo cual se traduce en menos rentas, gastas menos energía que teniendo los equipos por separado, se ven menos feos, ¿no? Una antena llena de equipos con algo mucho más simplificado y además funcionan mejor y son más fáciles de mantener. Y si aparte de su operación y mantenimiento son manejados con inteligencia artificial, entonces muchas cosas se hacen predictivas y eso mejora en automático la experiencia del cliente, disminuye el costo laboral, porque muchas veces el costo más grande en mantenimiento de las redes es estar mandando gente a que inspeccione las redes, donde 60 o 70% de los casos pues no hicieron nada más que inspeccionar y todo estaba bien. Aquí con la inteligencia artificial, de manera predictiva, se puede determinar exactamente dónde está la falla y entonces repararla más rápido, repararla sola o mandar gente y por lo tanto se requieren unas cuadrillas a reparar el daño en una zona específica, ¿no? O en equipamiento específico, inclusive llevar el inventario suficiente para hacer las reparaciones pertinentes porque ya saben exactamente de qué se trata. Otro buen ejemplo es que si en lugar de invertir en 5G, el operador quisiera solventar el crecimiento del tráfico de datos con 4G los próximos 5 años, tendrían que invertir 140% más que si invirtieran en 5G. O sea, es mucho más rentable hoy, considerando cómo están subiendo exponencialmente los datos, invertir ya en 5G que en 4G. Y además, con los volúmenes y la rapidez que está entrando la 5G y todavía más por la pandemia, nosotros prevemos que los smartphones para finales del 2020 van a estar costando FOB China alrededor de $150, lo cual prácticamente masifica su adopción. Yo confío en que los operadores tienen ahora más que nunca esta visión clara
ahora deben de tener menos dudas que antes, considerando que los tráficos seguirán subiendo y lo están haciendo más rápido de lo previsto antes del COVID, por lo que los márgenes van a disminuir si no se hacen estos cambios. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Quieres decir algo, Marco? Sí, coincido completamente con Guillermo y sin duda el 5G será una tecnología que traerá muchos beneficios a los operadores en el mediano plazo. Y también otro elemento importante a considerar, particularmente en el caso de Latinoamérica, particularmente en México, como han visto, no hay una agenda digital. Y cuando se habla de agenda digital, normalmente se piensa en agendas digitales para atender a los no conectados, lo cual es importantísimo. Pero hay otras agendas digitales que también deberían estar en curso, como debe ser la agenda de cómo vamos a movernos hacia la industria 4.0, porque tenemos un problema los operadores móviles tienen un problema de que tienen la oferta de servicios, pero no hay la demanda de los mismos. Por ejemplo, los operadores móviles en México lanzaron una tecnología que es Narrowband IoT y otra que son las últimas tecnologías que estaban disponibles antes de 5G para masificar el IoT. Sin embargo, la demanda fue muy poca. Hay poca capacitación por parte de la industria de los beneficios de IoT en general. Y sin duda debe ser no solamente un crecimiento orgánico, producto de una oferta en el mercado por parte de los operadores, sino de los distintos componentes de la economía que produzcan la demanda, que consuman lo que ofrecen las nuevas tecnologías, sea IoT o el slicing de 5G, etcétera. Es decir, no solamente es un esfuerzo propio de los operadores, no estamos ya en el escenario de build and they will come. En el caso de Latinoamérica se debe incidir en varias variables. Brasil lo ha entendido bien, tiene una agenda digital de IoT específica y en Latinoamérica tenemos la oportunidad de replicar ese tipo de esfuerzos, porque esa agenda de IoT de Brasil no solamente es la agenda prescriptiva para los telcos, sino es para todas los verticales. ¿Qué es lo que tiene que hacer agricultura? ¿Qué es lo que tiene que hacer manufactura? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es para impulsar la adopción de IoT. Entonces, la oportunidad para Latinoamérica es enfilar también nuestra visión de los próximos 10 años de la digitalización de la economía, de tal forma que incentive también la introducción de las nuevas tecnologías. Si no hay demanda, si no hay demanda, la oferta se limita a los lugares más rentables, como siempre. Muchas gracias, Marco. Hablando de oferta y demanda, Enrique Leiva, director de cuentas estratégicas de NEC, presidente de la Anatel, ¿podrías platicarnos en qué ves que están invirtiendo y en qué desinvirtiendo los operadores en la región y en México? Sí, muchas gracias. Yo creo que todo lo que hemos estado platicando aquí, vamos a decir, como una regla general, no sé específicamente en qué están invirtiendo. Lo que sí te puedo decir es que lo que se está viendo es, con todos los cambios que ha habido, finalmente, para empezar, en mantener la capacidad de la red y prevenir el crecimiento, ¿no? Como comentaba, como dije en mi comentario anterior, de repente, con todo esto, hubo un cambio de todos los empleados. Ahorita nos fuimos a las casas y entonces estamos utilizando más enlaces. Todos los enlaces son de video. Tenemos un montón de juntas que son, y platicábamos ahorita antes de iniciar, pues están de 8 a 9 y de 9 a 10 y de 10 a 11 y de 12 a 12 y a la hora de la comida y a la hora de la cena y de corrido, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la inversión que se está viendo ahorita es
invirtiendo en la capacidad, en aquellos lugares en donde hay demanda, una demanda muy grande y de repente, ¿no? Entonces, y la otra es también en buscar cómo lo que platicamos ahorita, ¿no? La parte de digitalizaciones de la infraestructura, ¿no? O sea, los operadores están viendo hacia la automatización o la digitalización de todos los servicios, inclusive la infraestructura. Y no solamente eso, ya está empezando a ver en la parte de mantenimiento predictivo, como comentó Guillermo, y porque pues el futuro ya nos alcanzó, y eso es, ellos están conscientes del problema que hay, ¿no? Específicamente, vamos a decir que en estas épocas se estresan y se ven las fallas o las carencias que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho esta crisis. Por otro lado, también de lo que hemos platicado y de lo que platiqué yo en un principio, el apoyo hacia la parte de 5G y la parte de IoT principalmente, ¿no? O sea, hay un movimiento ahorita con este pleito que trae el señor Trump con todo el mundo, ¿verdad? Pero específicamente con las compañías, el país, con China, pues hay un movimiento ahorita de empresas japonesas y empresas americanas que están pensando en moverse y demás, ¿no? Deberíamos de ser nosotros la opción mejor, ¿no? Y deberíamos de prepararnos también, porque no va a ser un cambio en la inversión solamente vamos a contratar a 500,000 gentes, ¿no? O sea, sino que el tipo de fábricas que se ponen son fábricas de alta tecnología, son fábricas que aprovechan la nueva tecnología, y la nueva tecnología es IoT en diferentes temas y modificaciones, ¿no? Pero sí tendríamos que, como país, ya sea los propios carriers o operadores, ver cómo, pero también nosotros como asociación y nosotros como sociedad organizada, cómo lo hacemos para que realmente eso sea atractivo para las empresas, ¿no? Y por otro lado también, no solamente en la parte de las empresas, ¿no? O sea, lo importante de todo es, tenemos que asegurarnos que todos los consumidores o los mexicanos se beneficien con la tecnología que nosotros tenemos. O sea, nuestro foco debería de estar en cómo mejorar la vida de los mexicanos, de los usuarios, utilizando la tecnología, ¿no? Y ahí, hay un montón de oportunidades, ¿no? Porque como alguien comentaba también anteriormente, el problema no es nada más el que está trepado en la sierra, ¿no? Hay gentes aquí mismo en México, en Iztapalapa o en algún otro lugar, que aunque los estén bañando la señal móvil o lo que sea, no tienen la capacidad para contratar o no tienen ¿cómo se llama? El handset adecuado, o no tienen la educación para hacer uso de esa, fuera de hablar y mandar mensajitos, ¿no? Entonces, viendo qué es lo que está sucediendo, cómo se está modificando, ¿en dónde están las oportunidades? Pues están las oportunidades en todos estos renglones, ¿no? Porque, y la otra es el gobierno digital. O sea, también una de las formas de incentivar la inversión en algo es, o sea, si el gobierno va hacia un gobierno digital, entonces lo que sucede es que hay tráfico en muchas regiones más, y ese tráfico hace que las inversiones sean viables. O sea, si a través de tu celular tú puedes pagar trepado en la sierra y comprar cualquier cosa, puede ser desde lo que te pague el que te contrató, o puede ser lo que te dé el gobierno, o puede ser cualquier otro tipo de transferencia que te haga alguien y que puedas utilizar, y que las tienditas o los lugares donde tú compras, que pueden ser desde comida hasta la parte de implementos agrícolas o
fertilizantes o lo que sea, ¿no? Entonces, esa tecnología, la tecnología de digitalización tiene que llegar hasta allá y el gobierno tiene que apoyar desde el punto de vista de hacer la entrega de los servicios digitalmente, de manera de que alguien diga, oye, pues me conviene ir a este lugar porque ahí ya están digitalizados o porque lo que pasó en África, ¿no? O sea, utilizando el celular para bancarizar a la gente, ¿no? El crecimiento de muchos de nuestras compañías aquí en México, no solamente en la gente, viéndolo desde el punto de vista de la gente, por ejemplo, el modelo del OXXO es un modelo de crecimiento que no se hubiera dado si no hubiera habido la infraestructura de acceso digital para Internet, ¿no? Entonces, yo creo que ¿en dónde están enfocándose? En esa parte, robustecer sus redes, en la parte de cómo hacerle para atraer las empresas, cómo mejorar la vida de nuestras gentes y cómo ir hacia una digitalización de todo eso y que nos permita realmente, además, no solamente bajar costos y monetizar, sino que nos permita estar preparado para lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque la nueva normalidad, todo el mundo estamos pensando, ay, nueva normalidad, está padre, es nueva y es normal. Pues no, ni va a ser nueva ni va a ser normal. A lo mejor nos vamos a quedar aquí un rato más, ¿no? O a lo mejor mitad y mitad o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están o deberían de estar ahorita viendo hacia adelante, ¿no? Gabriel Sekeli, director general de la Anatel, ¿algo que quieras comentar acerca de los proyectos en los que están invirtiendo los operadores y desinvirtiendo? Creo que no nos escuchó. Vamos a la siguiente pregunta. Leonel Leiva, director comercial de Televisa Telecom. Gabriel. Te digo que la pregunta que haces no tiene respuesta porque los propios operadores no creo que sepan ahora en este exacto momento por dónde van a ir, pero lo que sí quiero apuntar es una serie de cosas que se han dicho que creo que no deberían de dejarse de comentar. Primero, yo soy mucho más optimista en la perspectiva que viene, porque aunque tengamos una contracción global en promedio, no es resultado de algunos actores que se han desempeñado mal o han administrado mal los recursos y se les castigue. Es una caída de toda la economía en su conjunto, que a su vez suscitará un esfuerzo de todos simultáneo por empujar para arriba y recuperar lo que se ha perdido. Entonces, ese esfuerzo conjunto va a tener también un rebote con impactos que no estamos previendo en la plática que se está dando y que parece muy pesimista en mi opinión. La competencia de quién va a salir mejor en ese todos empujando para arriba va a depender de quién pone la mejor estrategia como país, como industria, como empresa, incluso a nivel individual. Entonces, los problemas de CAPEX y OPEX que señalaba Marco ya estaban en la industria de telecom antes de la pandemia. Sí es cierto que se han profundizado más en los casos que ustedes quieran analizar, pero las oportunidades van a estar ahí. Por ejemplo, en México ya no necesitamos mesas de análisis porque sabemos, se quiere ir para arriba en serio en las telecomunicaciones, tienes que dejar de ver al sector como un sector de lujo con impuestos especiales. Le tienes que quitar la excesiva regulación que le ponen 3 secretarías por lo menos, además del instituto. Tienes que reducir radicalmente el costo del espectro, sobre todo que cuando lo que viene es la compra, el pago de derechos por 5G, que implica gigahertz, ya no megahertz. Y tenemos un ejemplo de país que tomó una medida audaz ya, Nueva Zelanda. Señores operadores, 5G sin costo. Aquí está el espectro. Entonces, si no tenemos medidas audaces como las que estamos viendo, por parte del gobierno, por un lado, luego de las industrias, yo mencioné una que puede ser uno de los drivers, de los motores del cambio a 5G, la industria automovilística, en la que México y Estados Unidos juegan un papel entre los 4 más grandes del mundo.
Y sin embargo, la industria automovilística ahorita en Estados Unidos y en México está en un severo problema. Pero si en el rebote tienen una estrategia adecuada de uso de nuevas tecnologías y demanda de más servicios de telecomunicaciones, vendrá una gran oportunidad. Finalmente, las empresas telecom más audaces, como señalaba nuestro colega de Huawei, las que vean al futuro y no la crisis del momento y de los próximos meses o 2 años, y vean lo que significó la demanda de datos en esta pandemia, creo que no dejarán de ver a 5G como una enorme oportunidad. Y entonces, sí, con lo que aprendimos de la pandemia, hacer las inversiones de una manera todavía más racional. Él mismo sugirió el tema de cómo instalas la infraestructura. Yo creo que ese rediseño de estrategias al que me referí brevemente en mi primera intervención es lo que debemos de concluir que llama al reto, no solo a lo que hagan los gobiernos, sino las industrias en su conjunto, las empresas en lo particular y hasta nosotros como individuos. Todos tenemos que aportar pensando diferente, yo creo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Leonel Leiva, director comercial de Televisa Telecom, también conocido como Vestel. Leonel, tú todos los días hablas con grandes empresas. ¿Cuál es el problema hoy de las grandes empresas con esta pandemia y cómo piensan salir de este problema? Bueno, primero que todo, un gusto saludar a todos los panelistas de primera línea, súper interesantes todos los comentarios, y un gusto saludar a nuestra audiencia, que entiendo no solo estamos en México, sino en todo el orbe, mucho en Latinoamérica e incluso en Europa. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, quiero empezar con esto que dice mi tocayo Leiva, de que esta situación ha exhibido nuestras fallas y carencias. Y de verdad que lo ha exhibido. ¿Qué nos dice el segmento de iniciativa privada? ¿Qué nos comentan empresas del top de las 500 expansión de cara al regreso y de cara a estos retos? Más allá de esto de cómo vamos a regresar y sentir la ley del péndulo, de primero todos estábamos arriba, ahora todos estamos abajo, y ahora todos para arriba y ahora todos para abajo. Y no es la canción, pero es un poquito lo que va a estar ocurriendo, de que vamos a estar oscilando hasta hallar la armonía. Entonces, hay empresas que pues tienen miedo de este regreso y de decir cómo lo vamos a afrontar y cómo nos vamos a asegurar de hacerlo con éxito. Hay otras que dicen cómo podemos recuperar las ventas, los objetivos, el camino, cómo me pongo en track nuevamente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto para nuestra audiencia? Yo creo que dos herramientas muy poderosas a nosotros como consultores que nos ayudan con los clientes es pues regresar a los modelos de negocio. Tener una interpretación clara del modelo de negocio, porque estamos viendo aquí varios sectores, como se ha comentado, y que este momento nos lleva a una iteración rápida del modelo de negocios, donde no solamente es el producto o servicio que estamos vendiendo, sino también cómo estoy interactuando con todo mi bloque de empresa. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué alianzas estratégicas puedo hacer en sentido de colaboración? Lo hemos visto en el comercio electrónico, cómo aquellas empresas que tenían aplicativos pudieron vender más, pero su sistema de logística en estas fallas se vio mermado, y entonces se hicieron alianzas no solo a través de mi cadena de valor para las entregas, sino de unirme con empresas de logística en cómo voy a hacer llegar a mis clientes el producto. Es algo sensacional. También los mercados van a cambiar, o sea, el producto o servicio que tenía sigue dando el mismo valor al cliente. ¿Necesitaré el carro o usaré ya nuevos transportes? ¿Cómo voy a reactivarme? Entonces, yo creo que un elemento que digo a nuestra audiencia hay que utilizar, una de cargar nuestro sistema operativo con dos herramientas muy poderosas, ¿no? Aquí sale a la luz Alexander Osterwalder, que yo digo es una de las herramientas que venimos usando desde hace 10 años, con un éxito impresionante para la innovación
y para hacer prototipos y para hacer ajustes muy, muy rápidos en términos de cómo ejecuto bajo estas condiciones a mi regreso. Ahora, el otro asunto que quiero comentar es otra herramienta quizás aún más poderosa, que es el AQAL, AQAL, desarrollado por Ken Wilber, donde nos permite englobar todo esto maravilloso que están diciendo nuestros panelistas de una forma integral. O sea, yo diría, de infraestructura para las empresas, que sería como el lado externo y sistémico, pues las empresas grandes, las empresas de iniciativa privada, tienen el poder de poder invertir, no sé, la tecnología MPLS, SD-WAN, satelitales, pues nuevas tecnologías que se están desarrollando, lo tienen, y tienen el poder y algunas la inversión. Estamos hablando de las empresas top, recordemos ese contexto. Sin embargo, hablando hacia el interior, y estoy usando los cuadrantes, está la parte cultural. Y esta sí que es sumamente interesante. Aquí viene uno de los retos mayores, porque si bien hay líderes que son pro y ven reducción de costos, eficiencia, trabajo en casa, mayor comodidad y todo lo que se ha mencionado, también están los otros que culturalmente les cuesta más trabajo la tecnología y como reto tienen, oye, pues ¿cómo vamos a supervisar? Quiero ver a la gente, no necesariamente quiero invertir, no quiero pagar el internet de los empleados, no quiero tener problemas con el sindicato, aunque no lo crean, todavía este tipo de situaciones prevalecen. Entonces, la cultura y el sistema serán fundamentales en estos cuadrantes. Evidentemente, jugamos un rol los líderes de el sector, los empresarios, la innovación. Agregaría dos factores muy importantes. La educación, como los casos asiáticos de Singapur o Corea del Sur, y la investigación y desarrollo. Tenemos que seguir invirtiendo en ciencia. Entonces, pues ahí van algunos bosquejos, espero que a nuestra audiencia les sirvan y pues esperamos cómo complementan aquí nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Luis Alejandro, ¿tienes algo que complementar a estas ideas? Sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, efectivamente, pues los clientes empresariales, muchos de ellos ya tendrán la madurez tecnológica para implementar estos modelos, estas soluciones de negocio. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre es terminamos con un juguete muy caro, ¿no? Que no muchas veces nos está dando las soluciones que estamos buscando. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante para todos los clientes empresariales el decidir efectivamente qué datos recopilar, qué datos utilizar que realmente puedan capitalizar en ingreso y en ganancia de clientes. Y en ese sentido, hablaré un poquito más sobre la recopilación de datos, en el sentido de, bueno, habríamos a futuro, tenemos el reto de que exista un entorno regulatorio que permita tener una economía basada en datos a la par que estamos cuidando la privacidad de los clientes, ¿no? Y por último, algo que a mí me gustaría comentar es, en el sentido de la pandemia, pues muchas empresas fueron lanzadas al home office, ¿no? Involuntariamente, de algún modo. Bien se comentaba hace un momento, pues hay empresas que siguen siendo tradicionalistas, que quieren ver a sus clientes, a sus empleados dentro de una oficina, un espacio físico. Y entonces, pues se hizo de algún modo atropellado, desorganizado este home office. Y creo que ahora, pues, otro reto importante es cómo los que estamos en telecomunicaciones ayudamos a nuestros clientes a tener una integración más ordenada hacia el home office. Hace rato ya hablaban que, bueno, pues incluso hay ganancias sobre la productividad de los empleados. Entonces, en ese sentido, pues las empresas quienes hagan acompañamiento de nuestros clientes en este camino de integrar el home office para afrontar pues, la pandemia y pues lo que esté por venir, yo creo que serán de las ganadoras. Hasta ahí mi comentario, Andrés. Muchísimas gracias, Luis Alejandro Castro.
gerente comercial y operativo de Telmex. Bruno Lanchero, subdirector de Telefónica Tech Seguridad. Fuimos lanzados con fuerza hacia el mundo digital, nos sacaron de nuestras oficinas y empezamos a trabajar en nuestras casas. ¿Qué pasa con la seguridad de las redes y de las personas en esta situación? Andrés, hola, muy buenos días. Muchas gracias al equipo de NAE, a los panelistas y a todos los asistentes. Quería arrancar con una frase que la había dejado como la frase de cierre de mi intervención, pero me parece muy oportuno por todo lo que he escuchado, y es: generalmente cuando cualquier producto se distribuye, voy a dar ejemplo más sencillo, en una comida, unas tortillas o una bebida se reparte, pues se gasta. Al final de la sesión no hay nada. En cambio, el conocimiento es lo único que se multiplica. Y aquí el conocimiento que ha pasado, que nos han dado todos, es impresionante sobre muchas cosas que hacen ver y que tenemos que ver en esta nueva normalidad. Listo. Ahora, hablando de temas de seguridad y seguridad de la información, digamos que normalmente cuando hablamos con las personas de seguridad empiezan a hablar de temas complejos, la conexión, el firewall, el perímetro, las amenazas, deep web, dark web, y todo eso se vuelve muy enredado. Pero voy a utilizar mejor el ejemplo de hoy para mi intervención en una analogía, y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿en dónde es la analogía? La seguridad, y voy a empezar por la seguridad física. Obviamente por mi acento ven que soy colombiano. Lo decían hace un momento, esto se está transmitiendo a México y posiblemente a algunos otros países en Latinoamérica y en Europa. Pero creo que todos, cuando uno pregunta es cómo nos educaron a todos, cómo nacimos todos y cómo nos decían nuestros padres en su época: vas a salir, ten cuidado en la calle, mira a ambos lados de la calle al cruzar, no recibas nada de ningún extraño o algo así. A todos nos pasó algo exactamente igual. Pero y ahora en cada una de esas cosas, ¿qué va a pasar ahora con esta nueva normalidad? Si pensábamos antes, hace 30 o 40 años, que no había celulares, uno salía sin celular y no había problema. Y ahora nos dicen, sales y lo primero que uno guarda es el celular y las llaves del carro o alguna cosa así nomás. Pero ahora en este nuevo entorno, ¿cuál va a ser el tema de seguridad primero que vamos a tener que salir a la calle y tener? El tapabocas. El primer elemento va a ser el tapabocas y los otros elementos que nos recomienden, porque cuando salgamos a la calle nos vamos a sentir más seguros, con algo de mayor confianza a enfrentarnos a ese nuevo mundo cuando retornemos a esta nueva normalidad. Digamos que eso cómo se relaciona con la seguridad informática. Entonces ahora vamos a ver esa seguridad física, cómo se ve en el mundo digital. Pues obviamente todos entendemos que esta nueva normalidad o esta pandemia lo que se nos hizo fue llevar, y todas las empresas, todos los amigos aquí panelistas que están en la presentación, trabajamos en empresas de tecnología que siempre hablamos del tema de transformación digital, y la transformación digital iba en un tema en que se hablaba de CAPEX, OPEX, inversión, servicio, modelo, y era un poco complejo de explicar. Pero esta pandemia lo que hizo fue acelerar para todo el mundo esa transformación digital. Ya todo el mundo la necesita. En la primera intervención mencionaba Cristóbal una palabra que me gusta y la anoté aquí, y dijo: no es teletrabajo, es puesto de trabajo flexible. Me gusta la frase. Y en ese puesto de trabajo flexible, ahora nuestras organizaciones van a tener que ayudar a que la gente que va a trabajar en home office, porque esto se va a quedar, ya la gente no va a estar 100% en las oficinas y tendremos edificios de 1000 o 2000 personas ingresando a las 8 de la mañana, y esto va a cambiar. Pero entonces dice uno, ¿y la seguridad informática qué? Cuando tenemos más entornos, desde casas, dispositivos OT, lo mencionabas hace un momento, tenemos más dispositivos conectados, ¿y quién me va a ayudar con eso si el tema es enredado? Entonces vuelvo otra vez a la analogía. Cuando empezaron a hablar de la pandemia, yo me imagino que todos, bueno, por lo menos yo lo hice los primeros días, empecé a leer todo lo que había, epidemiólogos, médicos, especialistas, cómo se propaga, síntomas, cuáles son los temas, algo así. Pero cuando hablábamos de la seguridad, antes la gente decía, la seguridad, uy, perdón voy a hacer, pero decían, uy, no, eso es enredado. Firewall, contraseñas más complicadas, más caracteres, no decían, no. Pero cuando nos llevaron a ese tema, mire que sí aprendimos a hablar de algunas cosas básicas. ¿Qué debemos saber de lo básico? Pues de las 3 cosas que no debemos tener: ni fiebre alta, ni estar tosiendo, ni la otra característica que podría llegar a darte eso. Entonces, la analogía, ¿a dónde va? A que siempre que nos pasa eso, ¿a dónde vamos? Hacemos una llamada, consultamos con un experto. Ahora llamada, antes íbamos a la clínica, al centro médico, algo así.
El tema de las empresas y cómo podemos apoyar a las empresas de tecnología, eso es con servicio, con especialistas, que cada una de las empresas que estamos aquí tenemos para poder atender eso. Digamos, lo que yo quiero ver es que esta situación, y lo mencionaban hace un momento, es cómo la vemos, desde todo lo negativo que se puede presentar o lo vemos desde el lado positivo. Hay un lado positivo y es que así como el sector médico ha tenido que empezar a desarrollar cosas, y lo mencionaban también hace un momento, es tenemos que ir ahora, oiga, ¿cómo enfrentaron esto? ¿Cómo ayudamos a que sus redes, sus temas médicos sean más mejores? Porque esto no sabemos si va a terminar en un mes, en 3 meses, en 3 años. Existirá la vacuna y aún así que te ponga la vacuna no sabes si ya estás seguro o no. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de seguridad informática para apoyar eso? La única forma es conocimiento, que lo dije al principio, estar conectados, requiere o lleva a que tengamos que mejorar nuestras habilidades de conectarnos en forma segura, de acceder a las bases de datos, a la información de cada una de las compañías. Para todo esto hay soluciones, o sea, en tecnología, en seguridad, sabemos que hay diferentes niveles, depende de la exposición que tengas, el perímetro, si es una oficina, si son IDP, si es todo lo complicado que empieza a hablar la gente de seguridad. Mi tema era servicio, es una oportunidad, nos vamos a estar más conectados, vamos a tener que más posibilidades, y cierro con el tema es, comuniquémonos, contactémonos, hablemos. Siempre vemos el tema de solo la competencia, que quiero que este esté mejor o este no. No, esto es yo siempre lo he dicho en mis intervenciones, hablo de un término que creo que no está acuñado ni nadie lo ha utilizado más, algo así, en el tema de ciberseguridad, los ciberbuenos, aliémonos para evitar que los ciber no buenos o los ciber malos ganen esta batalla, porque la batalla del virus, la epidemia, ya vemos los resultados que está produciendo, pero esa misma batalla también está en el lado de la informática. Estadísticas, han salido más de 30.000 diferentes tipos de amenazas desde que nació el COVID hace 2 meses. Entonces hay muchas situaciones ahí por resolver. Esta era la intervención. Andrés, ¿algún comentario? Estoy atento. Muchas gracias, Bruno. Tenemos varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Los panelistas pueden responderlas directamente entrando al panel. Vamos empezando a responder las preguntas que ustedes consideran que están dentro de su área de experiencia, así podemos ir avanzando con las respuestas al público. Leonel, ¿qué comentario tienes sobre el tema de la seguridad? Yo creo que lo menciona muy bien Bruno. Antes vivíamos en un mundo físico y ahora vivimos en un mundo cibernético. Tenemos más calles y hay que cuidarnos cómo navegamos en estas calles. O sea, hay un incremento de la telefonía celular, pero el estadístico es increíble. ¿Quién usa antivirus en un celular? Cada vez que hacemos una demostración en el centro de seguridad, pues hay que protegerlos, porque les mencionamos que de cada 10, 9 logran ser hackeados. Entonces, ¿quién usa el cifrado de contenido? Entonces, hay que usar también cifrado de contenido. Ahora, justamente en esta época de pandemia, lograron meterse a la aplicación de Zoom. Entonces, es delicado el tipo de información que estamos manejando para saber también el tipo de aplicativos que vamos a estar ocupando. WhatsApp hay como 10 versiones, 9 piratas y una verdadera para hacer hackeos. Entonces, y es una de las aplicaciones, sino que la aplicación más utilizada. Pues tengamos cuidado, ¿no? Como señalan, usemos las herramientas que se tienen. Mucho yo recomendaría hacia celulares, que es una de las herramientas. No dejar nuestras máquinas de escritorio también seguras. Usar cifrados, usar firmas digitales, es otro de los problemas en las compañías, ¿no? Que quieren el papel, y qué tipo de seguridad se da para la firma digital y cómo agiliza esto mismo el trabajo. Cuidar las cuentas bancarias, cuidar las páginas. Hoy mismo he tenido mucho phishing de compañías que le roban la página entera, grandes corporativos que les roban la página entera, y bueno, pues que hay que avisar en el mundo, porque ahora el mundo está conectado y que debemos estar protegiendo pues la información y las economías que se dan a través de comercio electrónico. Entonces, me pareció sensacional la forma en cómo lo explicó Bruno,
muy pedagógico, y creo yo que es así. Hay que tener cuidado cuando caminamos en ese ciberespacio. Muchísimas gracias, Leonel. Luis Alejandro, en esta nueva normalidad se entrelazan los mundos físico y virtual. ¿Cómo ves la nueva ruta del consumidor? No te escuchamos, Luis Alejandro, creo que quedaste friseado. Bueno, pues vamos a continuar con Cecilio y ahorita retomamos con Luis Alejandro. Cecilio Pato, director general de NAE. Perdón, aquí. Ya te escuchamos. Te decía, en esta nueva normalidad donde se entrelazan los mundos virtual y físico, ¿cómo ves la nueva ruta del consumidor? Pues mira, básicamente en conocimiento y contratación del servicio, pues se volverá tendencia mainstream el uso de medios digitales. En la entrega del servicio, pues tendremos que buscar reducir los tiempos de contacto y evidentemente, pues implementar todas las medidas de seguridad, de sana distancia, así como los lineamientos gubernamentales. Y yo creo que lo que tiene que ver con atención remota va a crecer mucho, ya sea a través de aplicaciones, a través de call centers. ¿Para qué? Para administrar, darle ayuda al cliente, hacer aclaraciones sobre el servicio. Y esto va a llevar a que el canal presencial pues seguirá existiendo, se tendrá un efecto pues acumulativo donde los canales físicos tendrán que especializarse y ofrecer un valor agregado, un valor diferencial que justifique al cliente el ir y hacer una visita. Esta pandemia pues empujará a la masificación de lo digital y de lo remoto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues los adoptantes más recios de casa, la abuelita, el tendero, pues fueron orillados a empezar a utilizar aplicaciones, ya sea una videoconferencia para que sus hijos tomaran clases o incluso la misma gente de la tercera edad pudiera seguir teniendo un tipo de contacto con su entorno social. Y por el otro lado, pues a lo mejor para usar una aplicación de súper o de pedir comida a domicilio. Y entonces todo esto, pues ya los llevó a brincar esa barrera del miedo, ¿no? De utilizar las herramientas digitales. Entonces, pues las empresas que sepan cómo resolver el integrar los gubernamentales con la operación de sana distancia en diferentes canales, yo creo que serán las ganadoras en este sentido. Hay que recordar que, bueno, pues el negocio de telecomunicaciones es un negocio basado en grandes números, ¿no? En masificación. Y por lo tanto, pues tendremos que idear formas de integrar a la base de la pirámide con estas soluciones, con estas aplicaciones, con aplicaciones que sean muy ligeras, por no tendrán dispositivos tan sofisticados como lo pueden tener los segmentos medios y altos. Y por el otro lado, pues muy intuitivos, ¿no? Muy user friendly, muy plug and play. Entonces, yo creo que ahí es donde hay una área de oportunidad importante para todos los que nos dedicamos a las telecomunicaciones. Intervención. Gracias, Luis Alejandro. Cristóbal, ¿cómo ves el Customer Journey en esta nueva normalidad? Primero disculparme porque la cámara me ha dejado de funcionar. No sé si me oís bien, ¿no? Te oímos perfecto, gracias. Muy bien. No, pues yo, bueno, totalmente en línea con Luis Alejandro. No me quiero extender mucho más. El Customer Journey va a acabar siendo end-to-end digital, desde la venta, la provisión de los servicios y todos los procesos de atención y soporte al cliente. Y eso básicamente porque es que el usuario cada vez es más digital. Los canales presenciales, como decía Luis Alejandro, seguirán, pero será un apoyo a los digitales y tienen que aportar ese plus, ¿no? Se utilizarán de manera discreta y para situaciones muy concretas y con ese plus de aportación de valor, porque el canal habitual de interacción con un proveedor de servicios va a ser siempre online, va a ser siempre a distancia y digital. Esta pandemia, sin duda, lo que ha hecho ha sido acelerar ese proceso de digitalización. Decíamos nosotros desde NAE, ¿no? en un artículo en prensa que salió hace unas semanas aquí en España, en el Diario Económico Expansión, que pensamos que esta pandemia ha acelerado todo el proceso de transformación
en el entorno tecnológico en 10 años, ¿no? No sé si son 10 años, son 5, son 8, son 12, pero en cualquier caso hemos dado un salto todos, como ciudadanos, como empresas, como proveedores de servicios y de tecnología, para adaptarnos a esta nueva realidad y, como decía al principio de mi intervención, pues esos cambios van a perdurar. Y no perdamos de vista que cuando hablamos de digitalización no estamos hablando de tecnología, solo estamos hablando de simplificar procesos, de ser más eficientes, de cometer menos errores en todas las interacciones con nuestros clientes e internas y, por tanto, pues una mayor satisfacción de los usuarios que, como decía antes, pues bueno, cada vez son más digitales, ¿no? Decía Luis Alejandro también, y me solapo, ¿no? Esto es una oportunidad para aquellas compañías que se sepan transformar y lo sepan aprovechar y se adapten a este nuevo entorno digital. Y evidentemente es un riesgo para aquellos que o ya no estén en ese proceso o vayan a llegar tarde, ¿no? Porque seguramente se quedarán fuera del terreno de juego. Muchísimas gracias, Cristóbal. Cecilio, claramente estamos viviendo un mundo diferente, los hábitos cambiaron. ¿Qué cambió y qué crees que va a continuar siendo diferente en esta nueva normalidad? ¿Qué es temporal y qué es permanente? No te escuchamos, Cecilio, hay que abrir el micrófono. Ya me veis. Listo, Cecilio Pato, director general de NAE México. Adelante. Muchas gracias y nuevamente agradecer a todos los panelistas, a todo el público por una conversación tan completa. La verdad que me toca ser el último en participar y voy a integrar en mi respuesta mucho de lo que ya han comentado todos los expertos que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que esta crisis, en primer lugar, lo que nos ha dejado claro es el papel que tiene el sector telco como clave, ¿no?, en la cohesión de la sociedad, en el mantenimiento de esa cohesión y en el mantenimiento activo de la economía, ¿no?, en todos los países, ¿no? En este caso, como ese rol de facilitador del ecosistema digital, ¿no? Entonces, para mí el factor común que tienen estos cambios de hábito de consumo que hemos visto durante la crisis va justo enfocado a esa mayor demanda de servicios digitales, ¿no? A nivel de consumidor individual, ¿no? Pues todos hemos comentado ya cómo en los hogares, en las casas, hay una mucho mayor demanda de ancho de banda, precisamente pues para ese teletrabajo que va a continuar después de la crisis, para comprar, para estar conectado con la familia, con los amigos, para poder hacer deporte o consumir ocio o sencillamente informarse de cómo evoluciona la crisis en México y en el resto de países, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales factores a nivel consumidor individual, pero no olvidemos también cómo cambia, cómo se incrementa esa demanda de servicios digitales desde la empresa y desde la administración, ¿no? Hay un aspecto que me parece muy importante, ¿no? Y nos comentaba antes Bruno, que es, y Leonel, las empresas demandan una serie de servicios, ¿no?, digitales, tienen a sus trabajadores en casa, pero cómo entra esa provisión de servicios digitales con seguridad para poder realizar determinadas transacciones o gestionar determinada información, ¿no? Entonces, es un cambio en ese consumo que se cataliza con esta crisis. Y lo mismo, también hablábamos antes de ese gobierno digital, ¿no?, de cómo conseguir que la administración, ante una crisis así, no se paralice la actividad y pueda seguir poniendo a disposición de los ciudadanos los servicios administrativos de una manera más digital, ¿no? Entonces, esa demanda de servicios digitales, para mí me parece como el principal punto de cambio de consumo y que nos tiene que hacer reaccionar como industria, ¿no? El otro punto también lo hemos comentado antes y es cómo cambia el modelo de relación de todos, ¿no?, de todas las personas con respecto a nuestros proveedores de servicios o de productos, ¿no? Evidentemente se quedará y se mantendrá esa sensación de vulnerabilidad en el contacto físico con el resto de personas o con más personas y por lo tanto esa sana distancia, ¿no?, el tratar de evitar tanto contacto social. Y eso nos afecta de dos maneras, ¿no? Primero, nuevamente, una mayor demanda de que cada usuario pueda ser capaz
de hacer más de manera autónoma, ¿no? Entonces esto nos invita a pensar en facilitar esa autogestión de los servicios de cada consumidor. Y por otro lado, nos hace también plantearnos el que ya no se va a comportar de igual manera, no va a ir a los puntos de venta a adquirir determinados servicios, determinados productos, ¿no? Entonces, es otro cambio claro en los hábitos de consumo ante los que nos tenemos que preparar, ¿no? Y un último punto que yo creo que es muy importante también en esta crisis, y es pensar que el poder adquisitivo de las personas, ¿no?, de las empresas, se ve claramente impactado durante la crisis. Entonces, es posible que esto en algún punto nos lleve a buscar no la commodity del servicio basado en el precio, sino un servicio sólido, ¿no?, seguro y de calidad, pero yo creo que a corto seguramente genere una mayor competencia de precio, ¿no? Que gente que ve su poder adquisitivo, su nivel de ingresos impactado por la crisis, buscará cómo tener los servicios que realmente necesite al precio que realmente pueda pagar. Y esto me lo llevo no solo al consumidor individual, sino también a nivel de empresas. Nos puede llevar a riesgo de impagos, nos puede llevar a decremento de servicios o decremento de precios o una competencia, ¿no?, y cambiar de proveedor buscando el nivel, digamos, de facturación o el nivel de servicio que yo realmente puedo pagar, ¿no? Eso es lo que yo visualizo a nivel de cambios en los usuarios, ¿no?, en los consumidores, y la reflexión con respecto al sector, pues aquí me centro en cosas que ya hemos hablado, ¿no? Primero, el que como con ese rol de habilitador del ecosistema digital no podemos dejar fuera a la gente que hoy está fuera, ¿no? Entonces tenemos que velar por efectivamente garantizar, y no solo es un tema de cobertura, como decíamos, el que el 100% de la población en México pueda disfrutar de ese beneficio, esa mejora en la calidad de vida y el seguir conectado en una etapa de crisis como esta, gracias a la digitalización. Y entonces dentro de ese rol la industria tiene que evolucionar hacia esa conectividad digital del 100% de la población, asegurar la provisión de los servicios digitales que se están dando ahora, tanto a consumidor como empresa y administración, y con seguridad, como nos decía Bruno, impulsar esos canales más digitales de relación con los clientes, de manera que evitemos ese tema de la sana distancia, ¿no?, o esa vulnerabilidad que vamos a sentir en el contacto físico con el resto de personas. Y eso implicará transformar, igual que vamos a transformar todo el concepto de oficina, tendremos que transformar también el concepto de puntos de venta. Probablemente disminuyan el número de puntos de venta y se tengan que transformar adecuando a probablemente mayores experiencias digitales dentro del propio punto físico de venta, ¿no? Y por último, pues bueno, prepararse a un escenario competitivo en precios donde el poder adquisitivo de los clientes no es el que era y probablemente nos lleve a un escenario de ajuste presupuestario y de reducción de inversión, ¿vale? Es un poco mi visión. Hablábamos antes de diferentes, a nivel también del sector, hablábamos de otras medidas, ¿no?, como esa compartición de la infraestructura, como esa reducción a nivel gubernamental en el precio del espectro. Todos son temas que van a contribuir, pero dentro de esa transformación a nivel sector. Pero bueno, en cuanto a los cambios de consumo y en la nueva realidad, esa es un poco mi visión. Perfecto. Tenemos aún preguntas sin responder en el panel. Pueden entrar al panel de preguntas y responderlo cualquiera de los ponentes. Bruno, ¿qué tienes que agregar acerca de este tema? Listo. Evidentemente, con lo que ha sucedido ahora, la tendencia o la forma de compra del consumidor cambia totalmente. Y aquí quiero hacer un comentario: no cambia solamente el consumidor, la persona en la calle, en la forma que compra. Todos ahora, creo que, si no lo hacíamos antes, aprendimos a comprar el mercado por internet en diferentes sitios. Los sitios donde distribuyen los diferentes productos alimenticios ya habilitaron formas de poder comprar en línea. Entonces es un hábito que realmente ha cambiado y hay que adaptarnos a eso.
Decía yo hace un momento en la intervención que hay que ver el lado positivo, y el lado positivo es que esto va a demandar que hagamos una reingeniería, un repensamiento de cómo estábamos ofreciendo los servicios. Volviendo a un tema mucho, y reitero mucho el tema ese de el ejemplo que di al inicio es, oiga, volvamos otra vez a salir a la calle, y salimos a la calle y miramos a ambos lados y volvamos a tener en cuenta hacia qué camino cogemos o qué camino tomamos. Aquí en México, por ejemplo, siempre me han dicho de que llegué que no fuera a ir nunca a una zona que se llama Tepito, que no sé, nunca he ido, no la conozco y no sé si he pasado por ahí, pero el tema uno, digamos, el tema es siempre prevención, y si llega a pasar algo. Y cierro la analogía que hacía es, así como en el tema médico que estamos viviendo ahora, tenemos una llegada de urgencias donde hay gente que nos atiende y nos da un triage inicial, serían como los N1 de un centro de servicios de seguridad, de un SOC, pero si pasa algo más los llevamos a un especialista, y ese especialista es especialista en, no sé, en equipos de perímetro, en firewalls de una u otra marca. Pero también tenemos un epidemiólogo, que es el que analiza y ve cómo está el tema, y tenemos un neumólogo. Entonces tenemos especialistas de hacking ético, tenemos especialistas de otras tecnologías y eso. Entonces, esto está para quedarse. Las empresas debemos prepararnos a que esta es la forma de trabajo ahora, es el teletrabajo, y debemos ver cómo con seguridad apoyamos al usuario final y a las empresas, sobre todo, a que este es el camino y cómo apoyamos esa decisión que hay que tomar. Muchas gracias. Gracias a todos. Para concluir, quisiera lanzar un reto a los panelistas. ¿Cómo describirían en una palabra a las telcos que van a liderar la nueva normalidad? Empecemos con, en orden de aparición, Cristóbal, por favor. Sí, pues yo los describiría como los habilitadores. Creo que lo han dicho, lo hemos dicho, lo han dicho varios panelistas. Diría que las telcos son los habilitadores del New Normal digital. Muchas gracias. Guillermo. Es una palabra, ¿verdad? Yo diría que deben de ser holísticos. O sea, un operador ahora no debe ser conectividad, o un operador a futuro no debe ser conectividad, sino debe de estar inmerso en prácticamente toda la operación y los procesos o la vida de las personas. Y creo que la pandemia nos lo ha demostrado. Perfecto. Marco. Sí, yo diría que serían los proveedores de servicios digitales, ya no solamente proveedores de conectividad básica. Enrique Leiva. Ya, ok. Yo diría una palabra: empáticos. Los proveedores que sean empáticos son aquellos que van a detectar las necesidades de sus clientes y les van a hacer la vida fácil. Y van a encontrar a través no nada más de un costo bajo en los servicios, sino de a lo mejor un modelo de negocios diferente, cómo hacer que todo el mundo mejore su vida en esta nueva normalidad. Leonel Leiva, por favor. En una sola palabra diría sine qua non. Es vital, es vital. Bruno Lancheros, gracias. Bruno Lancheros. La palabra que me gustó, las que han dicho, es la de Enrique Leiva, y yo la diría en mi palabra es ser prácticos. Y el práctico de entenderse es, entiendo esa necesidad y cómo lo hago, pero no tengo 3 meses o 6 meses, capes, sopes infinito para ejecutar cosas. Con lo que tenemos que ser prácticos para ayudar a las empresas y a los trabajadores de cada empresa para vivir en este nuevo mundo. Luis Alejandro Castro. Yo diría que es acompañamiento comercial. O sea, las empresas que estén más cerca de sus clientes, que estén de la mano en este viaje nuevo hacia lo digital, pues serán las que resulten ser las más triunfadoras. Cecilio Pato. Muy bien, yo creo que tengo bastante en común con Enrique y con Luis Alejandro. Mi palabra es adaptativo, ¿no? La capacidad de adaptación y de flexibilidad
de entender, estar cerca del cliente y entender qué es lo que necesitan, y el ser capaces de darle a cada quien, ¿no?, su solución personalizada, ¿no?, su servicio personalizado. Yo creo que esa va a ser la clave. Muchísimas gracias a los panelistas por su presencia, muchísimas gracias al público, a todos los asistentes por estar con nosotros. Se discutieron muchísimos temas, nos alargamos un poco en el tiempo. Hemos respondido varias de sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Las que no hayan sido respondidas las contestaremos en nuestra página oficial de LinkedIn, NAE Global. Síganos por favor en LinkedIn, síganos también en Twitter, estaremos respondiendo todas las preguntas que se han hecho en esta sesión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Un saludo.